Hola, nuevamente me meto en sus hogares para continuar orientándolos en este proceso formativo de introducción a la programación en el lenguaje Java, en el paradigma orientado a objetos, los elementos básicos. Entonces, hoy vamos a darle continuidad, vamos a codificar una segunda versión de nuestro ejercicio base de la primera sesión, del primer encuentro. Nuevamente entonces voy al entorno de desarrollo Eclipse. Algunos podrán tener NetBeans, Doctor Java, en fin, hay diferentes ambientes de programación. Vamos aquí a nuestro proyecto y se había definido este paquete, el paquete inicio. Vamos a crear una nueva clase en este mismo paquete. Vamos a hacer una versión de este ejercicio básico, pero ya no en consola, sino en modo ventana. Vamos a insertarle, a incluirle unos nuevos elementos, unos nuevos componentes. Vamos acá, New Class, y lo vamos a denominar ahora saludo en ventana. ¿Listo? Incluimos el método principal main, método por donde se ejecuta el programa. Y aquí tenemos nuevamente el esqueleto. Previamente teníamos que sacar una copia de los comentarios. Listo. Y este sería ya su versión en modo ventana. Bueno, entonces, como novedad, hoy vamos a aprender a importar bibliotecas o esas galerías de clases del lenguaje Java. Eso lo haremos con la palabra reservada import. Vamos a importar una biblioteca o una galería de clases de Java. Vamos a utilizar esta que se denomina javax.swing. Aquí la observamos. Esta biblioteca de clases y objetos de Java, esta galería contiene componentes gráficos, ¿sí? Una serie de objetos, de clases y objetos para las interfaces gráficas. Vamos a utilizar específicamente esta que se denomina, bueno, este asterisco es un comodín que me indica que voy a utilizar todas las clases y objetos que se encuentren acá, en esa biblioteca o galería de clases. Pero realmente, para este primer ejercicio solamente vamos a utilizar una clase que se denomina JOptionPaint. Observen, JOptionPaint, así se llama esta clase que pertenece a esta biblioteca o a esta gran galería de clases y objetos del Java. Y dentro de esa biblioteca, entonces dentro de la clase JOption vamos a encontrar varios métodos que tienen que ver con la entrada y la salida en modo ventanas. Vamos primero a utilizar un método que tiene que ver con la salida. Se llama showMessageDialog o showMessageDialog. Vamos a buscarlo por acá. Aquí lo vemos. Ustedes ven cómo un editor profesional como este me despliega directamente una ventana donde están todos los métodos. El primer argumento de este método se denomina null, palabra reservada de Java, que me va a permitir mostrar nuestro mensaje en una cadena de texto, contenidos de variables en todo el centro de la ventana. Entonces aquí vamos a utilizar el mismo mensaje que teníamos en la primera versión en modo consola, ¿recuerdan? Entonces le decimos aquí que me salte una línea. Y teníamos este mensaje. Bienvenidos en Java. Cerramos la cadena y nuevamente observen que terminamos con punto y coma.
Ustedes pueden observar acá que ya no hay error de sintaxis. Y miren la diferencia ahora entonces en la presentación. Ya no en modo consola, sino en modo ventana. Salvamos nuestro pequeño programa y lo ejecutamos. Y observen la diferencia. Ya no tenemos la salida en consola, sino en este ambiente un poco más amable, más amistoso para el usuario, en modo ventana. Todos estos iconos también se pueden personalizar, se pueden modificar con los métodos de la clase JOptionPaint. Listo, tenemos acá también el salto de línea o el enter. Ahora vamos a aprender a declarar una variable en Java y vamos a declarar primero una cadena, un string. String, observen, lo inicié con S mayúscula, es una clase del lenguaje Java. Con esta clase podemos crear objetos de tipo cadena. Vamos a crear entonces un objeto, una variable de tipo cadena que se denomine usuario. Vamos a hacer que el usuario ingrese su nombre, lo digite, lo entre con el teclado. Vamos a utilizar ahora otro método de la clase JOptionPaint, pero ya no para la salida como este que hemos utilizado aquí, sino para la entrada. Entonces, a la variable que hemos creado, a este usuario, le vamos a asignar la clase JOptionPaint, pero ahora con un método de entrada. Vamos a buscar un método que se llama input, show input. Aquí tenemos el show input. Y un argumento que va a ser la petición del dato por teclado. Vamos a hacer una entrada interactiva de datos acá. Es un proceso muy común, muy típico en programación. Vamos a solicitarle al usuario que digite el nombre. Y lo hacemos mediante una pregunta. Establecemos un pequeño diálogo entre la máquina y el usuario. Listo. Entonces, input de entrada, ¿cierto? Y le pedimos acá que digite el nombre. Ahora, ese nombre, guardado acá en la variable usuario, lo vamos a personalizar en la salida de este saludo, de este mensaje en la ventana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos de la siguiente manera. Hacemos que esto sea una primera cadena, ¿sí? Solamente el hola, y con el operador más, es un operador sobrecargado. Más adelante miraremos las propiedades más importantes del paradigma orientado a objetos. Veremos la herencia, el polimorfismo, y esto es una sobrecarga de un operador, el operador más. Generalmente lo utilizamos para hacer operaciones aritméticas, ¿no? Entre números enteros, números reales, entre estructuras de datos. Pero aquí me va a servir para concatenar esta cadena con el contenido de esta variable, que está almacenado en la variable usuario. Y aquí nuevamente concatenamos con el resto del mensaje que nosotros queremos que nos aparezca en la interfaz de salida. Y listo. Vamos a quitarle acá el plural porque ahora lo estamos personalizando. Y observen entonces la nueva salida, la segunda versión que hemos hecho de nuestro ejercicio base. Por seguridad, acostúmbrese a salvar sus programitas. Al hacer el proceso aquí de compilación, se hace automáticamente. Y me pide el nombre. Entonces, vamos a decirle que el usuario se llama David Andrés. Y observen entonces cómo personalizamos esa salida del mensaje en la ventana, en un modo ya gráfico. Bienvenido al mundo de la programación en Java. Como práctica de programación, ustedes deberán codificar este archivo fuente en su entorno de programación, ahí en su casa, en su máquina, y hará entonces este mismo ejercicio. Y poco a poco iremos conociendo más el lenguaje. Aprenderemos a implementar en Java las estructuras básicas de programación que usted vio en el curso introductorio. Estructura secuencial, condicional y repetitiva. Y estaremos desarrollando ejercicios utilizando los diferentes operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos. Y cuando entremos a trabajar ya el paradigma orientado a objetos, nuestros programas serán modularizados, no un solo
archivo, como en este caso, no solo un archivo fuente, un solo código, sino que tendremos mínimo 2 módulos en cada ejercicio, en cada programa. Uno será la interfaz y el otro será el módulo de la clase o de la entidad del mundo del problema. E iremos avanzando gradualmente. Usted tendrá entonces programas donde en el mundo tenga más de 2 clases al finalizar nuestro curso, nuestro proceso de formación en este semestre. Muchas gracias por su participación. Éxitos.